El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó a Panamá, España y Argentina informes sobre cuentas u otros productos financieros que puedan tener en esos países los involucrados aquí en el caso Odebrecht. La primera pregunta que surge es, ¿y por qué solo a esos 3 países? Es una cosa como difícil de entender. A menos que no tuviera alguna documentación que evidenciara que Exacto. en esos países hay inversiones o tienen algún tipo, bueno, algún tipo de inversión financiera por parte de los encartados en el caso de Odebrecht. De todas maneras, esa información que la publica hoy Diario Libre, ¿no? Diario Libre. No sé si está en otra, no lo vi en otros periódicos. No. Evidentemente que es una información que se la pasa el procurador o la procuraduría a un medio específico. O ellos hicieron la diligencia para averiguarlo también. Pero no dice si hay un motivo especial para pedirle esos datos específicamente a esos 3 países. Eso es lo primero. Ahora, las solicitudes incluyen cuentas y otros productos financieros de los 14 imputados del caso Odebrecht y de varios de sus familiares. Entonces, por ejemplo, aparte de esos 14 imputados, hay algunos nombres de familiares de ellos, por ejemplo, el yerno de Víctor Díaz Rúa, creo que hija de Ángel Rondón, un hermano de Andrés Bautista, un hijo de Alfredo Pacheco. Bueno, se dan más datos de los imputados que hoy están en la oposición que de los imputados que hoy están en el gobierno. Entonces, la solicitud de la Procuraduría le pregunta a los procuradores de Panamá, España y Argentina si algunas de esas personas tiene productos financieros en esos países, y dice que de ser positiva la respuesta, le solicitan que le envíen toda la información que esté registrada en relación con esas personas, incluyendo los montos que mantienen esos productos financieros en la actualidad, copias de los formularios de cualquier transferencia bancaria que exista, que se haya hecho, ¿verdad? Los movimientos o registros en relación con esos productos, digamos, depósitos, en fin. Entonces, y que se hayan registrado desde el 2001 hasta el 2014. Pudieran agregar el 15, el 16 y el 17, porque si hay productos financieros en esos países, y eso se reveló en diciembre del 16, posteriormente se pueden haber hecho retiros. Sí. O depósitos, pero uno sospecharía principalmente retiros. Entonces, eso es lo que pide la Procuraduría. Realmente, la petición de un plazo, que hay que suponer que se lo darán, porque sería un descaro no dárselo a la Procuraduría, porque la Procuraduría dice que necesita eso para averiguar, después de que ya pasó un año, y después de que se abstuvo de hacer allanamientos durante un mes después de estallado el escándalo, que además se ha resistido a auditar las obras para buscar las sobrevaluaciones, después de que ha firmado un contrato con la Odebrecht comprometiendo al Estado a no demandarla a ella, pero ella no se comprometió a no demandar al Estado y lo demandó. A pesar de todo lo que sabemos todos. Pero obviamente hay que darle todos los plazos que pida. Mientras tanto, ya la Procuraduría le acaba de regalar a los imputados
la declaración de que no tiene pruebas y que se hace muy difícil averiguar el movimiento de los sobornos cuando el departamento de sobornos de la Odebrecht estaba funcionando aquí, cuando estaban aquí Joao Santana y Mónica Moura en el Palacio Nacional. Y eso es todo, es por eso que no hay forma de que haya investigación ni haya sanción, y porque hay involucrada gente de mucha categoría en el gobierno y en el partido. Hay que informar, bueno, ya lo han estado sacando algunos medios de comunicación, que el juez Ortega Polanco, Francisco Ortega Polanco, fijó para el próximo 6 de febrero la audiencia donde estaría conociendo la solicitud que hace el Ministerio Público de extensión de ese plazo de investigación. Bueno, y de esta manera el juez Ortega parece que responde a una preocupación que ya habían externado varios de los abogados de los imputados, de los encartados en este caso, y era que la decisión no se tomara de manera administrativa sin que haya un espacio, una instancia donde se pudiera conocer con el conjunto de los involucrados en este caso. Pues el día 6 de febrero a las 10 de la mañana se estaría conociendo esta instancia. Recordemos que el caso todavía está en la fase de instrucción. El Ministerio Público, una vez concluida su investigación, de otorgarse este plazo, que coincido contigo en el hecho de que no hay, parece, razón para no dar o otorgar este plazo, y más que eso está contenido en las leyes dominicanas, el Código Procesal Penal da esa posibilidad, sobre todo cuando un caso se declara complejo, como el caso de Odebrecht. Y bueno, en junio estaría concluyendo este plazo, y en junio, en esta fase en la que se encuentra el proceso aún, lo que estaría determinando el juez Francisco Ortega Polanco es si este caso se va a un juicio de fondo. Y bueno, insistimos en el hecho de que ya a este nivel, a estas alturas del caso, porque cuando el Ministerio Público hace algunos meses presentó una solicitud de medida de coerción contra los distintos encartados en el caso, pues no estaba en la obligación de presentar todas las pruebas y las documentaciones que había conseguido sobre el caso. Pero ya en esta fase del proceso en el que el juez tiene que decidir si se va a fondo, y en el caso de que se vaya a fondo, se requiere de un expediente muy bien sustentado, técnicamente bien sustentado. Y ahí está la preocupación de muchos sectores, incluyendo jueces de la Suprema Corte de Justicia que tuvieron la posibilidad de conocer todo el tema de la solicitud de medida de coerción, en el sentido de que ese expediente, esa solicitud, estaba sustentada en argumentos flojos. Y esto, si pasa nueva vez en esta fase en la que se encuentra el proceso, pues estaríamos ante la posibilidad de que un caso de esta naturaleza se caiga ante la justicia, o que el Ministerio Público dé la justificación o la excusa necesaria para que los jueces decidan no conocerlo a fondo, o si se conoce a fondo, para que decida no condenar a aquellos que están vinculados a este caso de Odebrecht. Insistimos en esto, que es un caso emblemático de corrupción, y que la sociedad dominicana debe ejercer la presión necesaria para que este caso establezca, en torno a él se establezcan las responsabilidades del lugar y se puedan sancionar a los responsables, porque de no ser así, estaríamos ya determinando que el régimen de impunidad es lo que va a seguir imperando en la República Dominicana, y que no hay posibilidad alguna de que los casos de corrupción se puedan conocer, de que ningún político que esté involucrado en casos de corrupción vaya en la justicia. Ya eso implicaría como el deterioro total de la sociedad dominicana. Bueno, realmente
aquí está esta sociedad en un momento, en un punto muy crítico, y la verdad es que si bien la gente tiene la oportunidad y el deber de manifestarse en este sentido, el mayor deber lo tiene el gobierno. Insistir en mantener este estado de cosas es extremadamente peligroso. Tiene que buscarse una salida a todo esto. Mientras tanto, ustedes saben que en ríos revueltos siempre aparecen pescadores advenedizos que tratan de tirar su anzuelo. Ayer se concretó algo que se venía comentando, que le vendieron un partidito al nietísimo del difuntísimo que robó muchísimo, y este viene pretendiendo buscar muchísimo más de lo que su familia se llevó después de la dictadura. El PDI es el partidito de, ¿cómo que se llama? Ismael Reyes, sí, que ya se lo prestaron, vamos a decir prestaron, ¿verdad? Diremos prestaron, que ya lo prestaron a un sujetico que ha tenido muchísimos problemas en la justicia, ¿no? Hijo de un árabe. Ajá. Ese se lo prestaron en el proceso pasado. Y ahora se le presta al nietísimo, que andaba diciendo que no es verdad que él trató de entrar a la marcha verde, sí, a la manifestación verde, sí lo intentó. Lo que pasa es que no se lo permitieron. Y otros de ese grupito sí entraron. Y estaban ahí, eso sí, bastante discretamente entre la gente, pero estaban, porque yo los vi. ¿Verdad? De los 4 gatos que andan con el nietísimo, había por lo menos 2 en la manifestación verde del domingo, tratando de pegarse de donde hay mucha gente, ¿verdad? Entonces, es bueno poner las cosas en su sitio. Este nieto obviamente no tiene ni preparación ni posibilidad ninguna. Aquí hay 4 gentes en este país que dicen, hace falta otro Trujillo. Ni constitucionalmente puede ser candidato, porque él no tiene... Él es ciudadano dominicano. Hay dudas sobre la posibilidad pero él tiene la nacionalidad norteamericana, y cuando tiene la nacionalidad de un país extranjero, la Constitución le impide ser candidato. Que se puede tener 2 nacionalidades, pero no ser candidato. Exactamente. Exactamente. Entonces, pero su imposibilidad no es esa, ¿eh? No es por la Constitución. Su imposibilidad es real. Ahora, es interesante ver, por ejemplo, ayer hicieron un acto de que una alianza electoral, dígame usted, el PDI y el nieto, el hijo de Angelita, sí, que van a hacer un frente opositor. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué plantean? Que defienden la dominicanidad, a la patria y a Dios. ¿Se salvó Dios? Se salvó la patria y se salvó la nacionalidad dominicana. Incluso reseñan los diarios que él gritó en ese acto, yo soy la dominicanidad. Ay. Sí. Ya tú puedes ver las limitaciones de esa persona para llegar a algún sitio. Yo soy la dominicanidad. Bueno, hubo manifestaciones incluso xenófobas allí. Entonces, criticó la corrupción del PLD, criticó la falta de seguridad, y ya denuncia que se está preparando un fraude electoral, ¿verdad? Eso será con la explicación de por qué le van a contar lo que le van a contar, ¿verdad? Entonces, y además denuncia que el fraude electoral es que el gobierno está documentando haitianos para que voten aquí.
hasta donde sabemos, la única vez que se denunció eso fue cuando estaba Balaguer. Entonces, dice eso, que es defensor de la dominicanidad, y dice que va a encaminar el país por el sendero del esplendor, la excelencia, la solvencia económica, la seguridad, el bienestar, el orden, la disciplina y la fe en Dios. Se le olvidaron la democracia y la libertad. Tantas cosas que citó y se le olvidaron esas, ¿verdad? Hubo expresiones, por ejemplo, criticó la situación del sector salud y uno de sus acompañantes dijo, ¡está haitianizada! Dijo que aquí en las calles han muerto muchas personas, lo cual es verdad. Entonces hubo otro de sus acompañantes que dijo, más que cuando Trujillo, es decir, que Trujillo fue menos asesino. Lo que pasa es que cuando Trujillo lo mataba Trujillo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Una de las cosas que ha negado es que él haya venido a promover la dictadura de su abuelo. Pero vamos a ver lo que dicen los hechos. La otra es que critica la corrupción y vamos a ver otros hechos. Sobre la promoción de la dictadura, que él niega, resulta que el 31 de mayo del 2011 presentó el Museo Virtual Generalísimo Trujillo Molina, alegando que la historia dominicana fue editada y acomodada. Es decir, que los crímenes, los robos, el que se los robó todo aquí, que eso fue que acomodaron la historia. Invito a todos los que se interesen por este tema a visitar el Museo de la Resistencia en la calle Arzobispo Noel, donde está documentado todo. Además, Bernardo Vega ha publicado unos trabajos excelentes. El historiador, bueno, el escritor en general más prolífico del país. Sí, yo le pregunté el otro día en una entrevista aquí que cuántos libros ha publicado y él no se acuerda. Superó por mucho, pero por muchísimo, a Emilio Rodríguez de Morici, que escribió obras en cantidad. Porque ha tenido la posibilidad de entrar a archivos en los Estados Unidos. Y porque trabaja mucho y porque analiza mucho. Porque muchos han temas. tenido ese acceso también. Sí. Pero como tú dices, lo del Museo Nacional de la Resistencia, sí, sobre todo para los más jóvenes, porque ahí tienen la posibilidad de ver con fotografía, documentos escritos, audiovisuales, lo que pasó la República Dominicana durante las distintas eras de represión, pero sobre todo de la dictadura de Trujillo y de los 12 años de Balaguer. Por ejemplo, Bernardo Vega, que como embajador dominicano en Washington, tal como tú señalas, tuvo acceso a la biblioteca y a los archivos del Senado de los Estados Unidos, ha escrito muchísimas obras y ha documentado varias de las fábulas con que hace tiempo los trujillistas quieren justificar al dictador. Que pagó la deuda externa. Bernardo Vega documenta cómo recogió todas las divisas y se quedó él con ella, no el Estado, ¿verdad? Que creó la moneda dominicana, el peso. Bernardo Vega documenta que la República Dominicana fue el penúltimo país de América Latina que creó su moneda. El penúltimo. Uno de los que le hicieron primero que la República Dominicana fue Haití. Todo eso está documentado por Bernardo Vega. Y entonces, que se desarrolló la industria azucarera. Pero él documenta cómo fue que Trujillo se hizo dueño de los ingenios azucareros. Trujillo, antes de que la intervención norteamericana pusiera a ese nacionalista, igualito a los de ahora, a los que se proclaman nacionalistas ahora, que son nacionalistas, como dicen en el Cibao, a Sigún, pero que frente a los gringos eso depende, porque lo traen a presionar aquí para sus negocios. Entonces, ¿qué hizo el dictador? Como lo documenta Bernardo Vega. Él era, lo que él era antes de que los gringos lo pusieran ahí, le dieran el poder militar, era guardacampestre del ingenio de Andrés, en Boca Chica. Eso era lo que él era. De manera que se convirtió rápidamente en el hombre más rico y no fue una herencia que le quedó.
¿Cómo? Por ejemplo, aquí había muchísimos ingenios, sobre todo de dueños norteamericanos, y él los compró. Pero ¿de dónde sacó para comprar los ingenios? ¿De la fortuna que le dejó Pepito Trujillo Valdés? No. Los pagaba el Banco Central y los ingenios pasaban a ser propiedad personal del dictador. Simplemente. No hay otra forma en que pudiera haber comprado todos esos ingenios. Entonces se hizo dueño del principal producto de exportación. La economía dominicana dependía del azúcar. Casi totalmente. Entonces, todo eso está documentado. Ahora, este nietísimo que quiere venir a buscar más, dijo que ese museo Generalísimo Trujillo Molina virtual fue abierto, ahora parece que no está en las redes, pero fue abierto, dijo él, para que las nuevas generaciones conozcan la época de oro de la República Dominicana. Así dijo. Sí, y fue una época de oro, eso como el crecimiento de ahora, sí, para 3 o 4, la época de oro fue para él, para el dictador y su familia. Entonces, la fortuna que se llevaron de aquí del país, de todo lo que se robaron, esa fortuna ellos la perdieron prácticamente y se quedaron con ella 2 mujeres extranjeras, como muy bien lo documenta Bernardo Vega, la esposa de Ramfis y la esposa de Negro Trujillo, una española, otra norteamericana. Y entonces ahora esta gente quiere venir a buscar más. Y miren si es cierto. Bueno, no podemos dejar de mencionar que para ese proyecto de promoción del trujillismo contó con un diputado del PRD de San Cristóbal, ¿verdad? Es el diputado Levin Guerrero, que se prestó a introducir el proyecto del Museo de Trujillo. Lo introdujo en la Cámara de Diputados. Y se hicieron vistas públicas y el nietísimo fue a defender eso junto al diputado Levin Guerrero. Y veo, hoy el periódico Diario Libre publica muchos datos interesantes sobre este tema y los invito a que lo lean. Y se publica que también lo acompañó el general Joaquín Pou Castro, pero me extraña porque se supone que Pou Castro estaba preso en esa época. Así que no sé si ese dato será fehaciente. Pero para que aterricemos en los propósitos de este nieto de venir a buscar más dinero, criticando la corrupción del gobierno del PLD, resulta que él se lucró del Estado Dominicano de la manera siguiente. Esto lo documenta Alejandro Fernández y está citado hoy por Diario Libre. El analista financiero Alejandro Fernández dio unas informaciones cuyas fuentes son los informes del BNB, del desaparecido Banco Nacional de la Vivienda. Pues este nietísimo participó en la siguiente maniobra para llevarse $5 millones que se lo llevaron. Del Estado Dominicano, fíjense si en qué es lo que está. Si cuando decimos que quiere venir a buscar más, es que ya ha buscado más. Resulta que en el 2004 el Banco Nacional de la Vivienda le prestó $5 millones a una empresa detrás de la cual estaba este sujeto. Entonces, ellos presentaron un proyecto de unas viviendas populares junto con el Estado. Les dieron los $5 millones, pero todavía no se ha puesto el primer bloque, y fue en el 2004. Ok, desaparecieron los $5 millones. Dice Alejandro Fernández que en el 2004 se creó una empresa llamada Berkeley Wellington, de la que Domínguez Trujillo fue vicepresidente de Ventas y Desarrollo.
Eso es en el 2004, ¿verdad? Que por cierto no pone el mes. Es urgente hoy averiguar el mes para saber si fue el gobierno del PRD de Hipólito Mejía o el del PLD de Leonel Fernández. Eso hay que averiguarlo hoy, en qué mes fue eso. Pero el caso es que, pero eso siguió en desarrollo toda esa negociación después del cambio de gobierno, si fue que comenzó antes, lo cual no es descartable para nada. Y quizás explica el hecho de que un diputado del PRD tuviera en esas andanzas junto con el nietico. Entonces, en ese mismo 2004 solicitó los 5 millones de dólares. Esa empresa formó una empresa nueva de carpeta, la constituyó aquí, que se llamaba WODA, WODA o VODA, ¿verdad? Ajá. Que fue la que solicitó el préstamo. Y se presentó el proyecto desde el 2004 hasta el 2005, es decir, que continuó. El préstamo le fue concedido 5 millones de dólares, al cambio de hoy son 150 millones de pesos, obtenidos de la nada del Estado Dominicano. Ahora, ¿cómo el BNB le prestó a esta empresa del nieto 5 millones de dólares? Bueno, lo avaló el Banco de Reserva, otro banco del Estado. Sí, es sacándole dinero al Estado. ¿En base a qué? El Banco de Reserva, a una empresa creada en el 2004, le avala en el 2004 una petición de un préstamo en el BNB de 4 millones, de 5 millones de dólares, y el BNB se lo presta. Y ese manejo, ¿quiénes majaretearon eso? Y con autorización de quién, nada menos que el Reservas y el BNB le entregaron 5 millones de dólares. Entonces, el Banco de Reservas sí se cobró el aval que dio. En un depósito que luego hizo el BNB, Reservas se lo cobró al BNB. Es decir, que el Reservas recuperó. Pero como quiera, el Estado Dominicano perdió, porque lo perdió el BNB. Bueno. Entonces, y el Estado perdió y el nietísimo ganó. Entonces, cuando nosotros decimos aquí en este programa, que lo hemos dicho varias veces, ese es lo que quiere venir a buscar más de lo que ya se llevó su familia, no es en el aire. Ya hay una historia, y no muy pasada. Ahora, lo grave para finalizar este tema es el alquiler, venta o préstamo de partiditos. Sí. Y mira para qué sirve ese negocito. Es una práctica, ha sido una tradición. Por eso nosotros hemos insistido desde hace mucho tiempo en la necesidad de una regulación mucho más exigente, claro, para la conformación y la permanencia del reconocimiento de los partidos políticos pequeños, que todos sabemos lo que son. Pero miren la discusión del proyecto de ley de partidos políticos, donde había requisitos que exigían muchísimo más compromiso a los partidos minoritarios. Pues ese tema se dejó a un lado y no se pusieron requisitos que había estado exigiendo distintos sectores del país. Y uno no sabe, Uchi, si esta alianza PDI y el nietísimo se va a registrar en la Junta Central Electoral o se va a matricular a través del registro mercantil de la Cámara de Comercio, sí, y Producción de Santo Domingo. Habría que ver dónde definitivamente van. Mira, Uchi, ya tenemos que concluir el comentario, pero solo recordar que hoy se celebra el Día Nacional de la Juventud. Ayer Educa, la Acción Empresarial por la Educación, y su presidente, José Mármol, estuvieron en el almuerzo del Grupo Caribe, del periódico El Caribe. Y en ese almuerzo ellos adelantaron que están haciendo una investigación que se llama Los jóvenes dominicanos, esos desconocidos. Y adelantaron datos que son alarmantes sobre la situación de ese segmento de la población.
Y solo doy 2 datos de lo que adelantó Educa el día de ayer en esta entrevista que aparece hoy en el periódico El Caribe. Primer dato, sumamente preocupante. El 50% de los jóvenes que entran en el sistema educativo de la República Dominicana no terminan la educación preuniversitaria, no terminan la secundaria. Sí. Segundo, la República Dominicana es el país que tiene en la región de América Latina una más alta tasa de desempleo de jóvenes entre 15 y 29 años. Es decir, el 25% de los jóvenes que se encuentran entre ese rango de edad en nuestro país están desempleados. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes, más que discurso, que ha sido siempre así, lamentablemente, en nuestro país, tienen que comenzar a hacer políticas y política. Políticas en el sentido de que las políticas públicas tienen que estar dirigidas hacia ese segmento de la población, generando educación, generando empleo de calidad, acceso al deporte y otras políticas que den la posibilidad de que los jóvenes de la República Dominicana dejen de ser ni empleo ni educación. Y política, y cuando hablo de política, tiene que ver con la participación política, la participación electoral de los jóvenes. Los partidos políticos que hablan tanto de la juventud, pero a la hora de la verdad siguen apostando a ese liderazgo anquilosado que dura décadas enquistado ahí en el poder de esos partidos políticos, y son estos liderazgos obsoletos ya los que tienen posibilidad de llegar a cargo. Y si no hay la apertura necesaria, los espacios necesarios para que los jóvenes participen de manera activa en la política, pues no habrá políticas que resuelvan y enfrenten los problemas que están teniendo los jóvenes en nuestro país.